Tenemos al aire a Jonathan Bastida, quien es historiador, investigador del CEICS y del CONICET. Jonathan, ¿cómo te va? Buenas tardes. Marcelo Velotti y equipo te saludan desde la ciudad de Neuquén de DFM Libertad. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Te voy a leer un título, a ver si lo recordás, que la verdad que han pasado años, pero es actual. Volviendo a las andadas. ¿Vos recordás este título? Creo que sí, creo que conozco al autor. Sí. Sí, es un artículo mío que escribí hace algunos años, ya que habrá sido, ¿qué? 8 años, ya no recuerdo. 9 años, y hablabas de el préstamo que había tomado Mauricio Macri y su gobierno, algo bastante similar a lo que está tratando de hacer Javier Milei. Sí, efectivamente, uno lo que puede ver, digo, al margen de las cuestiones más estructurales de largo plazo, de por qué la Argentina recurrentemente vuelve al FMI, digamos, sin que nadie le ponga una pistola en la cabeza, los gobiernos vuelven al FMI, tiene que ver con una serie de limitaciones propias del capitalismo argentino. Pero al margen de eso, digamos, para no hacer una clase de historia del siglo XX y ponernos más en coyuntura, acá lo que uno puede ver es que digamos, el préstamo actual, o por lo menos la negociación actual, que uno está viendo ahora entre Caputo y los funcionarios del fondo, es muy parecida, busca el mismo objetivo que aquel 2018 cuando Macri pidió el préstamo. Es decir, ante la escasez de dólares y cercano a un año electoral, la necesidad de inyectar dólares en la economía para evitar una corrida del tipo de cambio. A ver, esto es lo que vimos todo el año pasado nosotros en cuanto a la actividad económica o la caída de la actividad económica, a pesar de que el gobierno dice otras cosas, pero la actividad económica cayó. En buena medida tiene que ver con que el peso está sobrevaluado, es decir, está atrasado en relación a la divisa internacional, que en este caso es el dólar, y eso genera efectos negativos sobre el conjunto de la economía, sobre todo la actividad industrial, eso que quede claro, porque no son todos los sectores por igual, pero principalmente la industria, que además es uno de los sectores que más empleo genera. Para sostener esta estructura cambiaria que está fundiendo la economía actual, el gobierno necesita constantemente inyectar dólares en el mercado para mantener el valor del dólar relativamente estable. Durante el año pasado se lo pudo mantener en un primer momento, en parte por el superávit en la cuenta corriente, pero sobre todo a mitad de año, cuando ya empezaba a hacer ruido el plan económico de Milei, no sé si se acuerdan que Caballo de la nada, a más o menos en mayo o junio, empieza a cuestionar el programa económico de Milei, le llegan los dólares del blanqueo al gobierno y con esos dólares puede seguir manteniendo relativamente controlado el valor del dólar. Hoy eso medio que se está acabando y también se vio en los últimos 15 días una corrida hacia el dólar, entonces apura la urgencia del gobierno por conseguir dólares frescos disponibles para poder ser usados, para poder seguir manteniendo esta política de sobrevaluación del peso. ¿Por qué el gobierno hace eso? Porque está pensando en las elecciones. Lo mismo que Milei le criticaba a Macri en el 2018, 2019, esto de pedir plata al fondo para financiar una aventura electoral, lo estamos viendo otra vez este año y ya tiene nombre y apellido, que sé yo, acá en Capital, yo lo estaba escuchando, que me decían así en modo de broma, que bueno, lo que pasa en Capital medio que no importa, a ustedes no les importa mucho, pero acá tenemos una persona con nombre y apellido que usted conoce muy bien, que es Adorni, por ejemplo, ¿no? Que cabeza la lista para legisladores porteños en la ciudad, y bueno, esa campaña se tiene que financiar de alguna forma, es decir, la imagen negativa del presidente, sostenida sobre el control de la inflación, que en parte está controlado por el control del dólar, se sostiene sobre la base de dólares y dólares inyectados a la economía. Hoy ya los dólares parece que se están acabando y por lo tanto se necesita recurrir al fondo. Y además una cuestión importante, el préstamo al fondo no lo pide cualquier país en cualquier momento. En realidad, el fondo es un prestamista de última instancia, es decir, cuando ya nadie te quiere prestar de los organismos internacionales de crédito privado. Es como un usurero internacional, digamos. Es el fondo de olla total cuando ya no tenés a quién pedirle, porque sabés que no tenés buen crédito. En este caso, bueno, el Fondo Monetario viene a cumplir esa función y insisto, con el mismo objetivo que Milei le criticaba a Macri, a la gestión de Macri y a Caputo también, digámoslo, en el año 2018-2019. Jonathan, me voy al plano global.
Esto de los aranceles, el aumento de los aranceles que puso Estados Unidos, ¿es el fin de la globalización? Mira, no sé si es el fin de la globalización, pero, digamos, analizando en estos días todo el panorama, ¿sabes a qué me hace acordar? Al panorama mundial de la década del 30, o sea, post-crisis mundial, y uno ve una serie de elementos en común con lo que había pasado durante aquellos años. Por la duda, para los oyentes, para los que no están muy interiorizados con la historia argentina, por lo menos en detalle, en la década del 30 tenemos una crisis mundial de todo el capitalismo que se manifiesta bajo distintas formas, o por lo menos hay una respuesta por parte de los estados frente a esa crisis. En primer lugar, uno lo que ve es una retracción del comercio mundial. La suba de aranceles de Estados Unidos lo que va a hacer es justamente retraer el comercio mundial, va a achicar la torta. Es decir, la capacidad de los distintos países para seguir exportando ya de por sí se va a ver limitada porque el principal mercado del mundo, que es Estados Unidos, está poniendo aranceles. Pero por otro lado eso se puede potenciar por el hecho de que los otros países, los que están del otro lado del mostrador, tomen represalias también en el campo de los aranceles sobre Estados Unidos. Entonces, esto va a generar una guerra arancelaria que en última instancia lo que va a terminar generando es un achicamiento del mercado mundial. Por eso no sé si hablar de fin de la globalización, pero sí por lo menos de un cierre, por lo menos momentáneo, del mercado mundial. Y eso tiene, si querés, varias consecuencias que también se vieron en los años 30. La deflación mundial. El problema que teníamos nosotros hasta el año pasado, hasta el 2023, que parecía que era solamente la inflación, bueno, se va a invertir porque lo que va a pasar a nivel mundial es que vamos a tener una deflación. ¿Por qué? Porque si el principal mercado para los productos industriales y los commodities cierra o pone aranceles altos o empieza a levantar murallas, va a haber un sobrante de productos en el mercado que se va a tener que ubicar de alguna forma. Y en general, cuando pasa esto, cuando hay un sobrante de productos, lo primero que se ajusta es el precio. Ya lo vimos, por ejemplo, con el tema del petróleo. Las distintas cestas petroleras, entre ayer y hoy, como la de Texas o de la OPEP, ya empezaron a mostrar signos de caída del precio de los commodities, en este caso del barril. Ahí me quiero detener un poquito, porque vos sabés que estamos en Neuquén, estamos en vaca muerta, nosotros estamos muertos, pero la vaca también. Lo que quiero es que vos me analices. Es decir, que si baja porque sabemos que el barril de petróleo de fracking, producirlo es muy caro, no sé el costo. La nafta no va a bajar, no te preocupes que la nafta no va a bajar. Pero si baja el petróleo a nivel mundial, ¿qué futuro le ve a Vaca Muerta? Mira, para el caso, en realidad, no solamente Vaca Muerta, pero si es el caso más extremo, me parece que la observación que vos hacés de que es una forma de extracción de petróleo que es más cara que la forma convencional, da en la tecla. ¿Qué vamos a ver? ¿Cuál es el panorama que se va a ver para la Argentina, por lo menos? Pensemos lo siguiente. Estados Unidos puso aranceles a todo el mundo, de los cuales Argentina no es el país que tiene más aranceles en este esquema que va a empezar a funcionar a partir del 10 de abril. Sin embargo, eso obviamente va a afectar. ¿Y qué importancia tiene para el petróleo argentino el mercado norteamericano? Este dato es clave. El 41% de las exportaciones petroleras en Argentina van dirigidas a Estados Unidos. O sea, casi la mitad de las exportaciones de petróleo van a ese mercado. Un montón. Por lo cual, ya que se pierda una tajada, aunque sea mínima, de ese mercado, es un cimbronazo importante para todo el complejo petrolero argentino. Ni hablar que esto le sumamos que además de vender menos, vamos a vender más barato si esto se mantiene la caída del precio del petróleo, porque va a haber una situación de sobreproducción mundial de petróleo, porque insisto, el mercado más importante del mundo casi que se está retirando del negocio. Está bien, pero a ver, si yo producir un barril de fracking me cuesta $80, sí, como el barril criollo, y yo tengo el petróleo a $40 que me lo vende, ¿quién paga la diferencia? Bueno, lo más probable no es que se desarme el complejo Vaca Muerta, entiendo dónde vas, pero sí va a haber muchos problemas de funcionamiento en el largo plazo, y eso va a atentar contra las inversiones. Está bien lo que decís, porque en realidad el fracking
una técnica de extracción de petróleo que existe hace muchas décadas, incluso uno puede remontarse antes de 1950. Recién es viable, el método igual fue modificándose obviamente, pero recién es viable cuando el precio del barril empieza a subir luego el año 2004, 2005, 2006. Entonces, en ese contexto de suba del barril de petróleo por encima del costo el costo de extracción que tiene el fracking, ahí lo hace viable y se ponen en producción muchos pozos que antes no eran económicamente rentables, por más que se supiera que el petróleo estaba ahí, sin saber a ciencia cierta cuánto había. En el caso de Vaca Muerta es uno de estas reservas que entran al mercado mundial cuando el precio del petróleo hace rentable su explotación. Ahora, si nosotros vemos que se mantiene esa tendencia esta tendencia que caiga el precio del petróleo, y si Estados Unidos mantiene en el largo plazo, o por lo menos en el mediano plazo, esta política arancelaria, lo que uno va a ver es que el plan de Milei de armar una Argentina que se sostenga únicamente sobre petróleo, y no va a funcionar. Si ya el plan económico tenía, una serie de defectos que vienen de la propia estructura del plan económico, bueno, se suma además este cimbronazo que viene de afuera, porque, insisto, si la Argentina quería vivir, y no se puede igual, si Milei quería vivir, o que la Argentina viva únicamente el petróleo, bueno, allá el panorama mundial está cambiando, por esta doble consecuencia de la suba de tarifa. Y esto ya y hablando del programa económico de Milei, ya nosotros vimos el año pasado cómo la inversión extranjera directa se desplomó. O sea, nosotros pensemos que el año 2023 fue el año pico de entrada de capital extranjero para la industria, para actividades extractivas, para todo en general. El año 2024 se desploma, cae en un 40% la entrada de capitales extranjeros. Lo cual es rarísimo si tenemos en cuenta que estamos frente a un gobierno que supuestamente es pro mercado, que nos iba a llevar a la Argentina al mundo. Bueno, uno ve que en los hechos pasa lo contrario. Y si a eso le sumamos este nuevo escenario, y casi que ya tiene el acta de función firmada este programa económico. Jonathan, te hago una pregunta. Julio te habla. La burguesía argentina se caracteriza, la industria argentina, por ser subsidiada. Sin subsidio no es rentable. ¿Qué va a pasar en este marco? Bueno, esa pregunta está interesante. En primer lugar, sí, efectivamente, sobre todo esto lo comento para los que están del otro lado, los oyentes. A ver, el problema de la industria argentina de fondo no son ni los impuestos, por lo menos de la perspectiva de nuestro partido, que es Vía Socialista, nuestro grupo de investigación, el CEIX, no son ni los impuestos, ni alguna especie de imperialismo que conspira contra la Argentina, sino que es una cuestión técnica. La Argentina es un capitalismo chico, su economía y su industria produce a muy baja escala en comparación con los países que lideran determinadas ramas de la producción, y por lo tanto es más cara la producción argentina, porque es más chica, es menos eficiente. O sea, cualquier persona que leyó algo de historia económica se va a dar cuenta que el problema de la escala y de ganar escala es clave para poder arrasar en la competencia y poder desplazar rivales. La Argentina es un país que tiene una industria que es muy chica, y por lo tanto la única forma que se pueda reproducir, que puede seguir existiendo frente a la competencia del mercado mundial, es, por un lado, bueno, los aranceles, es una cuestión que están ahí, pero por otro lado, los subsidios permanentes, que a lo largo del siglo XX, sobre todo desde la década del 40 en adelante, el Estado argentino le viene dando esa burguesía que nosotros llamamos que es una burguesía choriplanera, porque se financia o se sostiene principalmente con subsidios del Estado que le permiten hacer el como si fueran burgueses. Y cuando falta cuando esos ingresos, los ingresos que tiene el Estado para sostener esos subsidios desaparecen, y en general la propia burguesía, que quizás en algún momento había hecho o hizo una alianza con fracciones de la clase obrera, pensemos la clase obrera peronista, ¿no? La alianza peronista entre el mediano y pequeño capital con la clase obrera, ese tipo de alianza se suele desarmar porque la burguesía intenta descargar, y de hecho lo hizo uno lo puede ver a lo largo de la historia, sobre todo de la vuelta a la democracia hasta hoy, como la burguesía, en vista de que no le alcanza ya los subsidios que recibe el Estado para sostenerse, descarga o intenta compensar eso con la destrucción de las condiciones laborales de sus trabajadores. Eso sería un caso como los neumáticos de Madane Quintanilla y los obreros del sindicato neumático, digamos. Sí, absolutamente, porque se descarga sobre las condiciones de trabajo
de los trabajadores se intenta aumentar la tasa de explotación por alguna vía para compensar los propios problemas de escala. Ahora la cuestión es la siguiente: históricamente la Argentina tuvo como pulmotor, o sea, como fuente de ingreso para después subsidiar al resto de la economía, a la economía industrial, el agro. ¿Por qué? Porque el agro no es porque los burgueses agrarios sean muy emprendedores o sean tengan una mentalidad más innovadora que el resto, sino porque tenemos, digamos, las mejores tierras del mundo, producimos a muy bajo costo en comparación a nuestros rivales, pero vendemos en el mercado mundial al mismo precio que aquellos que venden más caro. Y eso da un ingreso extra, siempre le da un ingreso extra al agro, que uno puede, por distintos mecanismos, el Estado lo tomó y se lo transfirió a la burguesía industrial. Puede ser tasa de interés negativa a través de bancos nacionales, empresas estatales como Somisa, que vendían el acero, las planchas de acero al sector privado, a la burguesía, por debajo del costo de producción, o la misma YPF, que tuvo muchos problemas hasta los años 80, pero no porque fuera ineficiente en sí YPF, sino porque la función de esas empresas era subsidiar a una burguesía. El tema es el siguiente: lo que tenemos ahora, lo que esperaba Milei, no sé si Milei tiene esto en la cabeza, la verdad no creo, pero si estamos pensando en que la burguesía argentina necesita algún recurso extra para poder seguir sosteniéndose, y el agro ya medio que no alcanzó durante algún tiempo, sobre todo en los últimos años, cuando vimos el boom del precio de la soja. Digo, en los últimos años me refiero del 2005 en adelante, si se acuerdan, toda la experiencia kirchnerista. Esa rueda de auxilio que tenía la economía argentina no alcanza ya, y cabía la posibilidad de que las exportaciones petroleras puedan servir de segunda rueda de auxilio de esa economía. Con ese panorama pareciera que no. Y además, digo, insisto con esto, al margen de la situación internacional, que digamos que es una decisión de Trump, esto no depende directamente de nosotros, uno lo que ya veía era que el programa económico de Milei de mantener elevado el tipo de cambio, la moneda sobrevaluada, el peso nuestro, hizo que se hiciera mucho más barato comprar importado, irse de vacaciones afuera, que consumir la industria producida localmente, que vacacionar acá. O sea, hay una política deliberada que, digamos, destinada a destruir la actividad industrial. Y eso, en parte, uno puede preguntarse por qué la burguesía industrial se banca eso. Y porque la prenda de cambio de toda esta política cambiaria de Milei fue la reforma laboral. Entonces uno ve que la burguesía está entre putear a Milei y entre bancar algunas medidas. Esta idea de critico lo malo, celebro lo bueno. Está como metiendo un huevo en cada canasta. Jonathan, los datos, ¿hasta dónde le creemos a los datos del INDEC? Porque tengo entendido que no son confiables, no eran antes confiables, tampoco son ahora demasiado confiables por cómo se mide en principio la canasta básica, que tiene productos que yo no sé si es real o no, que por ejemplo tiene televisores de tubo medidos en esa canasta, CDs, telefonía fija, que ya prácticamente nadie usa, ¿no? Por eso, ¿le creemos al INDEC? ¿No le creemos? Esta baja la pobreza. Son los datos oficiales. Sí, bueno. Sí, bueno. Son datos oficiales. Moreno tuvo un juicio por difundir datos falsos, ¿no? Y bueno, eso no, creo que salió absuelto. Ahí la cuestión me parece que es, hay una decisión política de utilizar una metodología que ya no es adecuada. Sí. Nosotros no podemos medir con los mismos criterios la canasta de la Argentina de hoy con la de 1900. Bueno, lo que tenemos hoy es una canasta que es la que usa el INDEC nacional, que es una canasta que se elaboró en el año 2004, se hizo una encuesta, se tomó una muestra, se hizo una encuesta en su momento a cierta parte de la población para saber qué porcentaje de sus gastos insumía gastar en luz, en alimentos, en todos los gastos que uno tiene, en su vida de alquiler también. Bueno, claro, el tema es el siguiente, que esa canasta quedó desactualizada porque subestima el peso que tienen los servicios en el gasto, en la canasta. Y lo que es el sector, la medición de alimentos, está sobreestimada. Claro, ¿qué tenemos nosotros hoy disponible? En el 2017 se hizo otra encuesta, se elaboró otra canasta
mucho más actualizada, mucho más confiable por este hecho, por el hecho de ajustarse más a la estructura de gastos actuales, con mayor peso de servicios, por ejemplo el tema de internet. Recordemos que en el año 2004, bueno, yo era pibe en el año 2004, pero en mi casa no teníamos internet, entonces era un gasto que no existía casi. Bueno, hoy el internet es algo clave y el INDEC no le da en la canasta actual el peso que le da el servicio de internet, ni hablar de luz, luego los tarifazos, el gas lo mismo. Y por ejemplo, algo que me parece clave, que esto ya no sé si es porque está desactualizado, sino ya era importante en ese momento, que en la canasta del INDEC el pago de alquiler solamente contempla el 3% del gasto total del mes, lo cual eso no, cualquier persona que alquila sabe muy bien que el 3% de su sueldo no se va al pago de alquiler, es mucho más. A menos que gane 100 millones de pesos o 10 millones de pesos. O sea que está mal medido entonces. Pésimo. Está mal medido, y entonces lo que termina pasando es lo siguiente. Sí. Vos Milei metió un montón de tarifazos, subieron un montón los servicios, más que los alimentos, pero como la importancia que tienen en la medición de la canasta los servicios es menor a la real, a la actual, termina dando un número de inflación mucho más bajo del real. Entonces hay varios indicadores actuales que uno puede tomar. Por ejemplo, nuestro compañero Nicolás Villanova, del Observatorio de Estadísticas Sociales, tiene una medición propia, y entonces ahí te cambia totalmente la cifra de pobreza, por ejemplo. ¿Y qué le da, por ejemplo, a este compañero? ¿Qué números le dan? Mira, lo vas a tener que llamar a él porque yo no quiero tirar cifras que no corresponden. Pero digamos, nada que ver con lo oficial. No hay una baja de la pobreza, justamente porque está mal medida. Si vos medís mal la inflación, medís mal la canasta, y la pobreza te va a dar mal también. Claro. Entonces me parece que esto es clave. Después está el INDEC de la ciudad, pero bueno, a ustedes ya no les importa el tema del INDEC de la ciudad de Buenos Aires, que a Ezequiel Jonathan, a Ezequiel no le importa. Sí, a mis compañeros sí, a ellos les importa, Jonathan, así que... La próxima vez que diga eso voy a citar a Ezequiel. La ciudad de Buenos Aires usa la metodología del 2017 y siempre le da más inflación que la nacional. Entonces, esto para tener en cuenta. Igual no es una cuestión técnica. El gobierno decidió no actualizar la metodología. ¿Por qué no lo hace? Porque le sirve para vender que el plan económico marcha bien. Simplemente por eso. Y si no se actualiza desde el 2004, es como que le sirvió a todos los gobiernos, ¿no? Mientras tanto, le sirvió a todos. Sí. Igual quiero marcar una cosa importante, porque si no se entiende por qué Milei todavía cuenta con un importante apoyo de una parte de la población. No, de las encuestas no se desplomó, a pesar de que hizo el ajuste más importante de la historia. Pensemos que cuando Milei asume el gobierno, en el diciembre de 2023, más del 40% de la población empleada que tenía trabajo, trabaja en negro. En negro, claro, y entonces, para una población, para alguien que trabaja en blanco, la inflación le puede joder un poco, pero se termina ajustando por paritarias a lo largo del año. Para el tipo que trabaja en negro, que no tiene paritarias, que no está afiliado a ningún lado, la inflación lo revienta. ¿Por qué? Porque es una ola frente a la cual no tiene ningún tipo de contención. Damos fe de eso, Jonathan. El tipo mete el ajuste, congela la economía, mete la economía en una recesión tremenda, que es equivalente a la del 2001. Si tenemos tiempo lo podemos charlar, pero les puedo decir eso, es equivalente al 2001, y no hay mayor reacción social porque una parte importante de la clase trabajadora se ve beneficiada por la baja de la inflación. Por más que esté mal medida, sigue siendo más baja que la del año pasado. Sí. Eso uno lo puede discutir. Claro, pero bueno, porque es simple, se compara con el año pasado, y si están las dos mal medidas, digamos, y si hay baja, y baja igual, digamos. Exactamente, hay pequeñas variaciones, no es tanta la caída, o sea, la caída es menor, pero sin embargo sigue siendo importante. Me parecía importante marcar esto, porque si no se entiende por qué Milei todavía le da fuerte en las encuestas. Jonathan, acá tengo una encuesta donde dice que Milei tiene evaluación del gobierno de Javier Milei, malo, muy malo, 48% casi, y excelente, bueno, 44%. Está polarizado, Claro. Está polarizado, pero si uno tendría que pensar, con todo lo que hizo este tipo, no tendría que... Porque además, ¿se acuerdan que apenas asumió, ya se especulaba con que no iba a llegar a marzo? Sí. Porque dijo que iba a ser, bueno, lo tenemos un año, después de un año lo tenemos en el gobierno, y no hay mucha reacción social.
me parece, mira, si querés como prueba como medida de esto que te estoy diciendo, fíjate el quilombo que se armó cuando redujo el presupuesto universitario, que hubo 2 marchas gigantescas en todo el país, pero en la misma semana, después de la segunda marcha universitaria, que fue masiva, se discutió en el Congreso la reforma laboral. No se movió nadie, un poco la CGT y nadie más. Bueno, es algo que yo vengo marcando desde hace rato, ¿no? Que no hay conflictividad social, salvo los sindicatos y la izquierda que protesta por todo, si está bien o está mal, sale a la calle a protestar, pero la realidad es que no hay mucha conflictividad social. La realidad es que al principio del programa les había preguntado a mis compañeros por qué esta todavía buena imagen de un presidente que camina por un desfiladero cada vez más chico, pero el tipo gana en el Congreso, salvo el Senado ayer, que bueno, que se lleva una derrota. Yo tengo una teoría de por qué. Yo también tengo otra. Una porque tiene todavía el blindaje mediático. Bien. Que eso pero la gente come vidrio. No, sí, la gente no, pero vidrio, hay gente que le cree mucho a los medios. Y la otra, la que tengo yo, a ver si me deja yo, es que el odio al peronismo, esa es la otra para mí. Bueno. Que prefieren, digamos, lo que sea antes que peronismo. Bien, son las 2 cosas que lo sostienen, bien, para mí. Hay una más, ¿sí? Que la clase trabajadora, antes el látigo lo tenía el patrón, ahora agarró el látigo y se pega sola. Bueno. Mira, está bueno esa observación, esta última que comentaban. A ver, bueno, a Eduardo, no sé si Eduardo Sartel en algún momento lo tuvieron acá en la radio, pero él ya en el 2018, es un compañero nuestro, lo tuvimos. Planteaba lo siguiente, ya en el 2018, que ya estamos en ese momento frente a la emergencia de una especie de bolsonarismo argentino. ¿En qué sentido? ¿También se acuerdan aquella movilización que no sé si encabezó, pero sí protagonizó Casero, diciendo, bueno, quiero un plan? Sí, me acuerdo. Bueno, uno ya podía ver en ese contexto una especie de germen de lo que nosotros llamamos igualitarismo bestial, es decir, no un igualitarismo del estilo que uno veía hasta la mitad del siglo XX, donde los obreros buscaban para arriba, elevar las condiciones de trabajo del conjunto e igualar esas condiciones de trabajo. Hoy lo que uno ve es que aquellos sectores que se vieron atacados en sus condiciones laborales durante muchos años, ven a algún sector de la clase obrera que tiene algún tipo de posición ganada o de reivindicación ganada, y lo ven como un privilegio. Entonces establece esta idea de, si no hay para mí, que no haya para nadie. Eso es lo que se empezó a imponer a partir del 2018. Después uno puede hablar de la pandemia, lo que quiera, pero se había instalado ya en el 2018. Y ojo con respecto al tema de los medios, porque sí, obviamente los medios generan ideología, ya lo sabemos. Pero pensemos que Macri perdió una elección, en 2019, con los medios a favor. Entonces, y terminó ganando Alberto, y Alberto terminó perdiendo por esta cuestión. Y además, si no se entiende, pero Alberto también tenía los medios a favor. Ahí estaba, digamos, había también un apoyo mediático a Alberto y al peronismo. No, eso ni hablar, pero digamos estaba repartido. Pero a ver, pensemos lo siguiente: el que ganó las elecciones finalmente no fue ninguno de los partidos que tenían más apoyo mediático. Pues si somos honestos, si tuvo un cierto apoyo mediático Milei, pero no fue el que más. No, es verdad. Tenía todos los medios encolumnados y fue el que peor le fue en las generales. Terminó tercera Bullrich. Se tuvo que meter por la ventana en este gobierno. Sí. Entonces, ojo con el tema ese, porque efectivamente los medios influyen, pero bueno, como decían por ahí, la gente no come vidrio. Yo para cerrar, después si quieren que por lo menos lo que tenía preparado, siguiendo este guión que me he armado de la comparación de la situación actual con la década del 30, la famosa década infame, es que uno puede ver 2 cosas más, aparte de todo lo que yo dije. Por un lado, Estados Unidos parece que quiere armar una especie de área del dólar, algo así como cuando Gran Bretaña, en medio de la crisis, quiso armar una especie de área de la libra. ¿Cómo se vio esto? No sé si vieron ayer Claver Carone, que es el enviado especial del Departamento de Estado para América Latina,
que no forma hoy parte del FMI, pero fue funcionario del FMI y fue director, dijo que no se va a meter el Departamento de Estado en las negociaciones actuales del FMI, pero la idea es que Argentina vaya desarmando sus relaciones financieras con China, es decir, que desarme el swap o los swap que tiene hoy. Hoy eso equivale a 17.000 millones de dólares. Las reservas brutas, eso conforman parte de las reservas del Banco Central. Hoy las reservas brutas son de 25-24 millones de dólares. Es decir, si la Argentina llega a sacarse encima, por decirlo de alguna forma, el swap chino, que es lo que le empieza a sugerir a Estados Unidos, no queda un solo dólar acá. No queda un solo dólar. Entonces empieza a poner condiciones Estados Unidos al gobierno argentino que van más allá ahora de reducir gasto público, ajustar por acá, sino es romper relaciones con China. Y si vos rompes las relaciones con China, relaciones comerciales eventualmente, quizás pensemos en la cuestión de los aranceles. Entonces, y por otro lado, perdón, ya con esto termino, sí. Uno ya podía ver, y además y a partir de esto que acabo de contar, ya se puede confirmar un intento de formación de bilateralismo forzado, como había sido en su momento el pacto Roca-Runciman, no sé si se acuerdan. No. Frente a la aparición de una potencia en ascenso que era Estados Unidos, la burguesía argentina de la década del 30 intenta resguardar sus negocios aliándose con la potencia declinante y dándole una serie de ventajas a la potencia declinante, que en ese momento es Gran Bretaña. Hoy la potencia declinante es Estados Unidos, y Estados Unidos presiona justamente para que Argentina trate de no montarse frente al ascenso ya inevitable de China como primera potencia mundial. Pero hay una diferencia con respecto a los 30, que en el caso de la relación entre Inglaterra y Argentina, uno puede decir que durante muchos años funcionó bien para la burguesía. ¿Por qué? Porque la Argentina le vendía a Inglaterra lo que Inglaterra necesitaba. Estados Unidos, o la economía norteamericana, es incompatible, siempre fue incompatible con la nuestra, porque produce exactamente lo mismo que producimos nosotros. Siempre fue una economía competidora. Y ahora aparece China, que es la nueva potencia, que tiene una economía que permitiría establecer una relación muy parecida con la Argentina como la que la Argentina tenía con Gran Bretaña. Es una relación de complementariedad. Después uno puede decir si eso traba el desarrollo del país, ya es otra discusión más de fondo, y que en otro momento lo podemos discutir, pero lo que quiero marcar es que desde el punto de vista de la burguesía, casarse hoy con Estados Unidos es un mal negocio, y que uno a la larga lo va a terminar viendo en que vamos a terminar atados a una economía como la norteamericana, que nunca nos dio nada, porque estructuralmente no nos puede dar nada, solamente por una especulación política del gobierno nacional. O sea que a priori sería mejor alinearnos con China. Bueno, de hecho Japón y Corea del Sur ya se alinearon a China, históricos socios de Estados Unidos, con los aranceles que le han puesto, se han pegado a China. Exactamente. De hecho, a ver, lo de Corea del Sur está interesante, porque esto de los aranceles recíprocos, vieron que es un juego de palabras que es medio mentiroso, es medio engañoso, porque no es que los aranceles, porque uno lo lee así y piensa, bueno, Estados Unidos le impone a los demás países el mismo nivel de arancel que esos países le imponen a los productos de su país, de Estados Unidos. En realidad, estos aranceles lo que hacen es se desprenden de una ecuación que parte del déficit comercial y de las importaciones que Estados Unidos tiene con cada uno de los países. Entonces, aquellos países donde tiene déficit comercial más alto, le pone aranceles más altos. Ahí tenés China. Y después aparece Corea del Sur, con el cual Estados Unidos tiene un acuerdo de libre comercio desde principios de los años 2000. No tiene aranceles, los aranceles son bajísimos. Estados Unidos puede exportar tranquilamente sin casi niveles arancelarios, pero como el comercio con Corea del Sur es deficitario para Estados Unidos, también les imponen los aranceles por encima de este piso del 10% que se impone con esta nueva estructura. Bien, Jonathan, tengo una antes del final ya de esta charla muy enriquecedora para nosotros y para la audiencia también. Y es algo que acá debatimos permanentemente con mis queridos compañeros. Ahí va la pregunta. Ahí va la pregunta. Ahí va el sogazo. Tengo miedo. No, por favor. Y es esta historia, ¿no? Que hasta dónde es cierta, hasta dónde no. Si vos escuchás a un peronista o a un kirchnerista, te va a decir que con el gobierno de Néstor Kirchner
Argentina salió del fondo, se desendeudó si se quiere y le entregó a Macri, o mejor dicho, hasta que llegó Macri, cuando asumió Macri, supuestamente Argentina no tenía deuda con el fondo, deuda externa o deuda con el fondo, claro, deuda con el fondo, con el fondo. ¿Qué hay de cierto de esto? ¿Es relato kirchnerista? ¿Es verdad Dato mata relato. Claro, ¿es verdad que lo desendeudaron al país? ¿Se pagó, no se pagó? ¿Qué hay de verdad en todo esto? Bueno, está buena la pregunta porque también me lleva otra vez a algo que me habías planteado. A ver, que hay un proceso de desendeudamiento, por lo menos en el plano del sector externo durante el gobierno de Néstor Kirchner, es cierto, digamos, uno lo puede ver, pero en realidad, ¿por qué pasa eso? ¿Qué es lo que permite que la Argentina pueda hacer eso? Nosotros en la Argentina, o la Argentina desde el fines de la Segunda Guerra Mundial, tuvo problemas para mantener su estructura industrial porque los precios de sus commodities quedaron en niveles muy bajos durante toda la segunda mitad del siglo XX. Néstor Kirchner no apenas asume, pero ya sobre todo sus últimos años, ya el gobierno de Cristina plenamente, digamos, se ve beneficiado, y todas las economías que dependen de la exportación de materias primas, se han beneficiado de un aumento muy importante, sustantivo, del precio de esas materias primas. Entonces, la economía argentina pudo volver a funcionar nuevamente sobre la base de su sector agrario. Y no solamente eso le permitió subsidiar a toda una estructura industrial que empieza a crecer mucho durante esos años, sino que evitó caer en el endeudamiento externo, incluso pudo pagar deudas anteriores. Y ahí aparece la cuestión del pago digamos, el arreglo con el FMI en el año 2005. Entonces, eso para que claro, digamos, Néstor y Cristina estuvieron sentados en una montaña de soja. Y eso le permitió, digamos cumplir con estos acuerdos. Hasta que se acabó la soja. Claro, vos fijate, no te lo sientes, si ves No, bueno, pero es verdad, hasta ahora me da la respuesta como que sí, más allá de las condiciones que obviamente se entienden. Sí, no, digo, la respuesta hablar. sería sí. Ni hablar. Exactamente, o sea, hay un proceso de endeudamiento interno, aunque la deuda interna crece, eso no lo quiero dejar por fuera, crece mucho la deuda interna, sobre todo a partir del año 2011, con las distintas cajas estatales, pero la deuda externa se reduce de forma importante. Después uno puede especular para qué, porque bueno, pero en principio uno puede decir eso. Y de hecho, vamos con un dato muy muy claro. Si uno agarra desde el 80 hasta la actualidad, cuál fue en la balanza, en la cuenta financiera del Estado Nacional, es decir, cuánta plata entra por deuda, cuánta plata se va por pago de interés año a año, y durante el único gobierno que se pagó la deuda, en términos estrictos, fue durante el gobierno de Néstor Kirchner. Porque si uno ve el menemismo, que es un proceso de endeudamiento muy fuerte, la deuda se paga con deuda, bueno, Macri pagó se endeudó, pero bueno, eso también se fue arreglando con refinanciamientos posteriores, pero en términos estrictos, el único gobierno que pagó la deuda, si querés, fue el de Néstor Kirchner. El resto nunca pagó la deuda. Entonces esto como para también discutir esta idea de la deuda externa es una fuente de extracción de la riqueza nacional. Se hubieran hecho muchas casas, viviendas, reactores nucleares, sistema energético, con toda esa plata, ¿no? Se podrían haber hecho muchas cosas. El tema es que como hoy nos gobierna una burguesía choriplanera y el personal político de esa burguesía representa sus intereses, y la plata no va a ir destinada a esa, va a ir a subsidiar a un tipo como Lacha de Lázari, ¿no? Que se vive llorando ahora, porque le cobran muchas tasas municipales. Yo digo, si tu modelo de burgués es un tipo, pues si vos querés conquistar el mercado mundial con un tipo de empresario que llora tasas municipales, estamos al horno. Jonathan, ¿entonces? Te vamos a dar las gracias, ya hemos pasado tiempo. Yo tenía más preguntas. Te vamos a molestar con más tiempo. Sí. ¿Y llamarlo otra vez? Bueno, lo vamos a llamar otra vez. Pero me gustó honesta y clara la explicación. Pagó el FMI, pero debía todo lo otro. Para que escuchen ustedes dos, porque para ustedes es todo lo mismo. Sí. Jonathan, te vamos a dar las gracias por este contacto y te vamos a molestar seguramente más adelante.
Bueno, gente, nos vemos, descansen. Muchísimas Buen fin gracias. de semana, Jonathan. Bueno, Muy Bien. No, Por no fin diga, alguien no de no vía es- socialista sí. que Dato- no le echa la culpa dato mata al relato. kirchnerismo. Lo dijo claramente. no, dijo que pagó la deuda. Que, Y bueno, y que estábamos y bueno, sentados. entonces no es lo mismo, no es lo mismo Sí, no, que el pero vos- macrismo. ¿Y por qué querés pagar? o que ahora. ¿Y por qué querés pagar? No, no, ese es otro espere, tema. espere. No, Las pero deudas. ustedes decían que era mentira eso. No, dijimos que era mentira. Decían No, que era no. mentira. No, Que era un Usted- relato usted está- kirchnerista. No, si la Ustedes deuda. A decían ver, eso. ¿cuánto pagó? 9.000, Julio también. ¿Cuánto entró en pagó? esa también. Perdón, ¿cuánto pagó?